unirse, así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el emprendedurismo social, como para ir cerrando también nuestro calendario de temas, ¿verdad? Nuestra planificación dentro de lo que es la materia de paradigmas y dar algunas pequeñas, digamos, ideas, ¿verdad? Sobre todo, a mí me hubiese gustado realmente poder este, debatir un poco a ver qué es lo que cada uno de nosotros pensaba, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir haciendo tipo un ping-pong contigo mientras se van uniendo los compañeros y si no, por lo menos que quede esto grabado, ¿sí? Eh, Esta presentación yo hice en base a una presentación de Isabel Arroyo y de Leonel Chavarría. Eh, entonces, para darle ¿cómo se dice? El crédito a los autores en base a los cuales hice esta recopilación. Y bueno, simplemente ir mirando algunas cosas y responder tres. Voy a tratar de que todos podamos responder tres preguntas. Uno, ¿qué es el emprendedurismo social? Dos, ¿cómo formar emprendedores sociales? Y tres, ¿por qué formar emprendedores sociales? ¿No? Un poco cuando estuve haciendo el planeamiento, yo no entendía por qué era importante este tópico, o le veía un poquito como que desconectado de todo el tópico general, de los tópicos generales de la materia, pero ahora me doy cuenta que justamente em, sería como la parte práctica, ¿verdad? De todo lo que estamos hablando de las diferentes teorías, de las diferentes herramientas, y esto sería un poco como poner en práctica eso. ¿Para qué lo que hacemos? ¿Para qué organizamos? ¿Cuál es el punto? Y esto lo discutimos muchas veces también en nuestra reunión de los miércoles. ¿Cuál es el punto eh, que guía el actuar de un psicólogo comunitario, para el porqué de un psicólogo comunitario? El qué ya sabemos, pero el por qué lo hace. Y un poco yo creo que ahí está la clave de la respuesta que vamos a ir respondiendo después. Creo que la intención también del programa es reflexionar eh, cómo el psicólogo comunitario puede ser justamente un emprendedor social. Y para poder entender esto, yo creo que tenemos que explicar un poco qué es lo que es el emprendedurismo, porque el emprendedurismo como tal ya hace bastante tiempo que está siendo incluido en la currícula de muchas carreras de grado y en el posgrado también, eh, como tal, así como una materia como tal, emprendedurismo. Y justamente eh, hace un tiempo atrás que había terminado una maestría en innovación didáctica, tuvimos una materia de emprendedurismo y yo no entendía qué tenía que ver el emprendedurismo dentro de esa malla curricular y debatimos un poco de cuál lo que era la misión de este tema y justamente tiene que ver con la innovación, que el emprendedurismo lo que va a hacer es garantizar que lo que vaya ocurriendo en el futuro, las diferentes los diferentes desarrollos que se vayan dando puedan ser realmente orientados hacia las necesidades sociales, ¿sí? Como tal. Y también el emprendedurismo tiene una característica de que innova. O sea, el núcleo del emprendedurismo es la innovación, pero es una innovación basada en criterios éticos sociales. Sería el emprendedurismo social. Entonces, un poco digamos, este concepto habla de que el emprendedurismo como tal, cuesta un poco hasta deletrear, es el proceso de identificar, desarrollar, tener una visión de quitar una idea creativa o desarrollar una idea creativa, encontrar oportunidades o inclusive planificar estratégicamente algo, de manera que la realización de esa actividad que se está queriendo lograr alcance el mayor nivel de desarrollo posible, lo que sería el nivel óptimo de desarrollo. Entonces, esto puede ser
una empresa social, puede ser un proyecto, puede ser, eh, digamos, una actividad que tiene una meta trazada, no atrasada, una meta trazada para la comunidad en sí. Entonces, para que sea emprendedurismo tenemos que estar hablando de maneras nuevas de hacer algo. ¿Sí? No es volver a inventar la rueda, sino utilizar la rueda de formas distintas, bajo ciertas condiciones de riesgo y también tomando los riesgos de cierta incertidumbre, porque sabemos que cuando trabajamos en comunidad, cuando trabajamos con referentes sociales, existe cierto tipo de incertidumbre, ya que no sabemos con qué tipo de emergente vamos a estar lidiando. Entonces eso es una cuestión que tenemos que saber manejar, es algo que tenemos que saber orientar también y siempre tratar de, ¿cómo se dice esto? De capitalizar en el buen sentido de la palabra, en el sentido de quitar lo provechoso, de sacar la mayor cantidad posible de aprendizaje, capitalizar esas experiencias, me estoy refiriendo a los emergentes y poder hacer que la manera de hacer las cosas se orienten en base a ciertas, a ciertos, digamos, conceptos éticos, sociales. Entonces, ¿qué entendemos por emprendedor? Y acá hay un teórico, Hill, en el 2005, dice que el emprendedor es toda persona que tenga la iniciativa y decisión de llevar adelante un proyecto empresarial o de cualquier sector. En el caso de él se ciñe a lo que es económico, pero dice en cualquier sector, ya sea con fines económicos o sociales, ¿sí? Entonces aquí un poco esto se desprende de lo netamente económico, porque muchas veces podemos estar haciendo cuestiones que tienen un componente económico, pero que están orientados hacia un objetivo social. Clau, ¿vos tenés alguna experiencia sobre emprendedurismo que podés comentarnos? Así no hablo solo yo y podemos hacer como un conversatorio. Y la verdad que sinceramente no, profe, pero sí están recibiendo, por ejemplo, acá en la comunidad de Remanso de los asentamientos, una capacitación, pero más relacionada a la adquisición por ejemplo, de oficios, carpintería, eh, digamos, algunas especializaciones concretas. Pero particularmente no he participado en forma directa, por eso estoy prestando mucha atención y tomando nota, profe, y lo que me agrada mucho también el ampliar, porque siempre uno escucha emprendedurismo y lo relaciona con algo comercial o no sé, algo ligado a algo diferente, pero sí me abre mucho la mente esto que estás trayendo, ahora que nos preparaste sobre los fines también sociales y se me vienen muchas ideas que se pueden hacer a través de estas estrategias. Ok, perfecto. Bueno, gracias por compartir eso. Entonces, fijémonos qué dice Rodríguez, que debe, qué tipo de cualidades tiene que incluir en la personalidad o el perfil de un emprendedor. Primero, ser creativo. Y ser creativo no quiere decir tener la respuesta a todo. Pero ser creativo sí tiene que ver con la capacidad de ser todo el tiempo, de no ser conformista, de todo el tiempo estar tratando de tener esta cualidad que hoy en día aprecian mucho los teóricos del aprendizaje, que es el del pensamiento divergente. Todo el tiempo estar tratando de resolver el mismo problema, pero de formas distintas. Entonces, a eso se refiere la creatividad, el estar curioseando, investigando, generando vínculos con personas que saben, estar gestionando maneras distintas de poder resolver la misma problemática. Eso va a favorecer de que la manera de trabajar sobre ese tema sea una manera creativa, ¿sí? E innovadora.
Pero por otro lado también, el, eh, esta persona tiene que tener un grado de responsabilidad. El emprendedor tiene que estar consciente de que el trabajo que va a realizar en la comunidad, y acá nos veo cada vez más identificados con el trabajo que estamos haciendo en práctica preprofesional. Eh, el trabajo que nosotros hacemos en comunidades organizadas, en donde hay un sentido de pertenencia, en donde hay, digamos, un alto índice de participación, también genera mucha expectativa de parte de la comunidad hacia nosotros. Entonces, eso tiene que ir acompañado de la responsabilidad del emprendedor. Si no caemos en lo mismo que siempre fue el reclamo de las comunidades organizadas hacia la institución, por ejemplo, en el marco de las prácticas. Ustedes dejan de venir cuando es las vacaciones, al año siguiente no sabemos si van a volver o no, no sabemos qué hacen con los datos que sacan de la comunidad, no estamos seguros para qué va a servir esta investigación que están haciendo. Y todo esto ocurre que en el sentido de que muchas veces no se realizan estas, no me gusta decir así, pero tiene como un rasgo de intervención, ¿verdad? Es una acción intervencionista sin tener en cuenta estas susceptibilidades de la comunidad. Entonces, por eso es importante hablar de eso, de la responsabilidad para dar la respuesta a esta expectativa que se genera en la comunidad. También una confianza en sí mismo, y esa confianza se va construyendo. ¿En qué medida? En la medida que el propio emprendedor va adquiriendo más herramientas. Entonces, es necesario que el emprendedor adquiera, practique, conozca eh, esa, digamos, las herramientas de trabajo para que pueda tener ese sostén de poder desarrollarse, de poder desenvolverse entre las personas de la comunidad con seguridad, ¿sí? Porque también, quieras o no, esa figura le va a convertir en algún momento como una figura de referencia. No digo como un líder precisamente, pero sí va a ser una figura de referencia que va a estar siendo tenida en cuenta por las personas en la comunidad. Por otro lado, también va a ser muy importante que el emprendedor sepa comunicar. Y este es un desafío enorme porque yo creo que no nos prepararon en general para poder saber comunicar. Todos queremos hablar, todos queremos opinar, pero nos es muy difícil escuchar. Entonces nosotros en psicología tenemos una herramienta que es la escucha activa, que es justamente aprender a callarse un rato, aprender a dominar ese diálogo interno y escucharle realmente a la otra persona en su contexto para tratar de entenderlo. Algunas veces nosotros, yo lo digo así de forma muy personal, nosotros mismos, mientras la otra persona está hablando, en vez de escucharla al 100% ya estamos pensando que le vamos a responder. Porque tenemos esa visión de que como profesionales de la psicología tenemos que tener una respuesta a todo, ¿verdad? Porque es un casco autoimpuesto que no, muchas veces nos ponemos. Hola, Deyanira, ¿qué tal? También el emprendedor tiene que saber mediar entre los múltiples conflictos y decíamos, y esto lo estamos viendo en la comunidad, todos los trabajos comunitarios van a tener conflictos. ¿Por qué? Porque en una comunidad existen diferentes tipos de conflictos, diferentes tipos de intereses. Entonces, muchas veces esos intereses chocan unos con otros y ocurren estas diferencias entre líderes, diferencias entre miembros de las comisiones, diferencias entre personas que a lo mejor no son ni siquiera miembros de comisiones, pero que viven dentro de una misma comunidad. Entonces, es por esto que precisamos tener herramientas
que nos permitan desatar esos nudos de conflicto. No, eh, evi- eh, no sé si vamos a poder evitarlos, yo creo que va a ser casi imposible evitar un conflicto, pero sí saber abordar un conflicto de forma respetuosa y tratando en lo posible de ser lo más objetivo posible en la situación, para poder destrabar esa desaveniencia y que continúe el trabajo que se inició en la comunidad. También que esta persona sea capaz de asumir, tenga capacidad de asumir cierto riesgo, ¿verdad? ¿Y a qué riesgo nos estamos refiriendo? Al riesgo de la incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar. Muchas veces no sabemos siquiera cómo vamos a financiar las actividades dentro de la comunidad. Muchas veces ocurren cuestiones muy al margen de lo que es el trabajo que se está haciendo en la comunidad, que tienen que ver con otras cuestiones, por ahí pueden ser ideológicas, políticas, religiosas, que afectan el desarrollo de la actividad dentro de la comunidad. Entonces tenemos que también ser conscientes de que trabajar como emprendedor social va a requerir de que tengamos que tomar cierto tipo de riesgos que tienen que ver con esa incertidumbre dentro del espacio donde nos estamos moviendo. En la comunidad, 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede dar cualquier resultado porque cada comunidad es distinta y tiene una historicidad distinta. Yo quiero que cualquiera de las dos me interrumpa si es que quieren decir alguna cuestión ahí, porque no quiero dar una clase magistral en lo posible. Eh, una dosis alta de altruismo, creo que también esto tiene que ver con una capacidad que como sociedad tenemos una deuda enorme de poder fomentar en nuestra población, que es un poco la solidaridad, aún más de la que ya tenemos, porque yo creo que como sociedad somos bastante solidarios, pero nos falta ser un poco más aún desprendidos en esto, en el sentido de mirar un poco más allá de la problemática que me está afectando solo a mí. Y voy a explicar bien esto porque por ahí se puede malentender. Lo estoy diciendo en el sentido de que muchas veces no tenemos ese criterio de ciudadanía, de, de responsabilidad sobre lo que nuestro actuar en conjunto afecta a los demás. En Argentina están usando un concepto muy simpático jugando con la palabra ciudadanía que se llama cuidadanía. Y la cuidadanía tiene que ver con esa capacidad de pensar en el otro para cuidarme yo y cuidarle al otro en el contexto de la pandemia. Entonces, si yo me cuido, no es solamente para no enfermarme yo, sino también le estoy cuidando. Si yo me cuido, si yo cumplo con las reglas de bioseguridad, también le estoy cuidando a otra persona, pero estoy asumiendo esa responsabilidad desde mi ciudadanía. Pero entonces por eso le llaman cuidadanía. Me parece un concepto bastante simpático y original, ¿verdad? Como para desarrollar justamente este sentido em, de responsabilidad mutua en el cuidado de una situación en donde pasa lo mismo que con el dengue. Por ejemplo, yo cuido que no haya criaderos en mi casa, pero mi vecino tiene un patio baldío que no limpia. Entonces, hacia el patio baldío de mi vecino pueden venir los mosquitos, invadir mi casa que yo siempre estoy cuidando. Entonces, ahí un poco es donde tenemos esa noción de que mi actuar afecta a nivel global a mi propia comunidad y también lo que ocurre en mi comunidad me afecta a mí de forma individual. Entonces es una relación de doble vía de influencia, de lo individual hacia lo colectivo y lo colectivo hacia lo individual, como factor de riesgo o como factor protector. También la honestidad, acá tiene que ver mucho, creo que la capacidad de comunicar va a ayudar mucho en hacer que, en el caso que esta persona sea un gestor o tenga cierto tipo eh, ¿cómo se dice?, de cargo a nivel de la comunidad, pueda hacer esa gestión de forma transparente y saber comunicar a tiempo todas las actividades que se hace para dar la mayor transparencia posible al trabajo que se está haciendo. Entonces, la honestidad necesaria y muy reclamada por
nuestro pueblo es justamente esto de ser honesto, de no permitir el camino, o sea, no hacer camino a la corrupción, no dejar ningún resquicio posible a, a la corrupción. Y eso lo vamos a lograr en tanto y en cuanto se transparente todo el trabajo que se puede llegar a estar haciendo en la propia comunidad. Por supuesto, un nivel de liderazgo es necesario. Yo no sé si como para ser realmente el gurú del liderazgo, quizá por decir un caudillo en la comunidad, no quiero decir eso porque se puede interpretar inclusive de forma bastante política, pero sí un nivel de liderazgo que le permita influir positivamente en sus convecinos o las personas de la comunidad para hacer que las propias personas de la comunidad tomen conciencia y hasta tomen el liderazgo necesario. Muchas veces existen líderes dormidos en la comunidad que lo que le están necesitando es simplemente alguien que les muestre cómo hacer las cosas, cómo gestionar o qué herramientas desarrollar. Y justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, creo yo, dentro de la comunidad Divino Niño, por ejemplo. Nosotros nos estamos yéndonos ahí a hacerle la competencia a los líderes naturales de la comunidad. No estamos yendo a evaluar la actividad que ellos están haciendo, a decir que está, si es positivo o negativo, simplemente lo que nosotros hacemos es ir a apoyar las actividades que ellos están organizando como comunidad, independientemente de cualquier cuestión política que en donde nosotros no entramos a tallar ahí, sino que apoyamos cualquier tipo de liderazgo que creemos o que miramos, que vemos que puede traer un cambio positivo para las personas dentro de la comunidad. Y por supuesto, esta es una característica fundamentalísima, saber coordinar. Saber coordinar realmente yo creo eh, que es un verdadero arte. No solamente implica saber comunicar, implica saber pedir, implica saber en qué momento hablar, a qué nivel hacerlas, indagar, con quién reunirse. O sea, esto es algo muy, digamos, muy sutil que creo es una característica que hay que aprender a desarrollar. La única manera que uno tiene de aprender a coordinar es coordinando. Y es una paradoja, ¿verdad? Porque nadie nos puede enseñar a coordinar. Aprendemos a coordinar coordinando actividades. Después nos pueden venir con toda la teoría, pero mientras uno no introyecta eso dentro de su actuar diario, creo que todo queda en teoría y cada persona es susceptible de poder desarrollar sus propias formas, maneras muy peculiares de poder coordinar algo. Pero dentro de esa coordinación también es importante que se garantice la participación de todas las personas en la comunidad, porque ahí yo creo que como cultura nosotros tenemos una deuda importante porque no estamos acostumbrados a participar y es como que está naturalizada la exclusión de cierto tipo de minorías que no importa si no hablan, porque nunca lo hablaron. Entonces no estamos buscando activamente la inclusión de, de minorías que tienen también algo que decir y tienen seguramente algo que aportar dentro del trabajo en la comunidad. Entonces, el emprendedurismo social ante todo, es un compromiso desde la ética social, ¿sí? Desde el por qué lo vamos a hacer. Se dan cuenta que sabemos lo que puede hacer un psicólogo comunitario, pero la pregunta un poco inicial fue, ¿por qué lo hacemos así? ¿O por qué lo hacemos de esta manera? ¿Y por qué lo hacemos de otra manera? Y ahí un poco está el compromiso ético. Y entonces, este movimiento de emprendedurismo social lo que va a hacer es fomentar las organizaciones con una misión social. Una organización que no le rehuye a la parte económica, pero que no está conformada como fin, con un fin económico. Usa a lo mejor digamos, el componente económico como un medio para alcanzar
algo que tiene que ver con un objetivo social de mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en general. Entonces, hablando más románticamente, los emprendedores sociales tienen una misión explícita que es mejorar la calidad de vida de la comunidad, mejorar la calidad de vida de las personas dentro de la comunidad. Y en la medida que esa actividad o ese objetivo eh, se vaya consiguiendo, eso no vamos a poder medirlo de forma económica, sino lo vamos a medir en calidad de vida. Y entonces, el objetivo acá no es económico, el objetivo acá es mejorar la calidad de vida. Entonces, bueno, esta presentación hablaba de un empresariado social que tiene una especificidad diferente a la empresarial, hizo actividades públicas, en bien público, en aras del bien público y no el de ganar dinero. Y por supuesto, esto tiene un impulso voluntario y un objetivo de servicios hacia las personas con innovación, en donde hay una liberación de las trabas burocráticas para dar respuesta a esa situación social. Entonces, en el ámbito de las empresas, vemos, por ejemplo, que muchas empresas por ley tienen un compromiso no me acuerdo cómo se dice, de un componente social. Y lastimosamente, esa inversión que se hace no está orientado por un emprendedor social, sino lo que se hace es se gasta nomás plata. Por ejemplo, no se hace un plan voy a decir, las empresas de telecomunicaciones tienen de responsabilidad social, gracias, sí, exactamente. Las empresas de telecomunicaciones tienen que destinar X cantidad o X porcentaje de las ganancias a responsabilidad social. Y se hace cualquier cosa, se compra cualquier cosa, se hacen nomás las cosas, no en el marco de un proyecto social de mejoramiento. Entonces ahí es donde se pierde un poco esa capacidad de innovar estratégicamente en el área en el que podría apoyar esa empresa. Entonces por eso acá ya estoy respondiendo una de las preguntas del inicio de la clase, que era ¿por qué formar emprendedores sociales? Porque hace falta gente que oriente esos recursos que existen por ley hacia las verdaderas necesidades de la comunidad. Porque estamos hablando de que acá no hay un objetivo pecuniario. Debería ser un objetivo de mejoramiento, pero ¿cómo vamos a hablar de un objetivo de mejoramiento si el gasto no se hace de forma estratégica? Si el gasto no se hace de forma inteligente. Entonces no podemos hablar de que hay una orientación realmente hacia las necesidades de la comunidad. Si ese gasto de responsabilidad social se hace únicamente en el marco de que la empresa va a demostrar que gastó X cantidad de dinero y listo, eh, yo creo que no cumple con el objetivo de la ley, que lo que busca justamente es que se revierta hacia la comunidad o hacia la población toda la ganancia que está generando el trabajo de X empresa, ¿verdad? Que tiene que pagar por ley ese canon. Entonces, hay acá un espacio muy interesante en donde el psicólogo comunitario puede trabajar porque puede orientar de forma estratégica y participativa estos recursos que existen por ley y otros tantos que la comunidad mismo puede generar. Bueno, acá hay algunos otros conceptos de emprendedurismo social. Osberg y Martin habla de tres componentes que le caracterizan al emprendedor social y es que identifican un equilibrio injusto que causa la exclusión, marginación y sufrimiento. El emprendedor social tiene que estar consciente de que existe un desequilibrio o que existe una situación naturalizada de injusticia
en donde hay un trabajo de redistribución que hacer. Y ahí hablamos un poco de la ética. ¿Por qué yo voy a trabajar dentro de este proyecto? ¿Porque me pagan o porque realmente yo estoy haciendo algo para que se revierta esta situación y se distribuya de forma más equitativa estos recursos? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo como profesional? Otra característica es que los emprendedores identifican una oportunidad de cambiar ese statu quo creando un valor social. Ese valor social puede ser la ciudadanía de las personas que anteriormente ni participaban. Se puede crear un espacio de participación de la comunidad donde realmente se encuentre un clima propicio para que también quede ese valor agregado ahí, que no va a ser monetario, va a ser un valor de, digamos, de conciencia que va a quedar instalado en la comunidad, que puede seguir trabajando, puede seguir sosteniéndose más allá de que existan o no los recursos económicos. Porque cuando hay una conciencia y hay una participación, cualquier tipo de trabajo se puede hacer con o sin financiación externa. Y por último, los emprendedores generan un nuevo equilibrio estable que libera el potencial y alivia el sufrimiento de ese grupo relegado. Entonces, ahí es donde hay un cambio, un mejoramiento en la calidad de vida, rompiendo ese status quo que ya existía luego, que era normal. Era normal que esto sea así. Era normal luego que pase así. Entonces, nadie veía como algo injusto. Sin embargo, si a través de un diagnóstico comunitario se determina que es una necesidad de la población, se puede hasta incluir en la agenda de los propios representantes de la comunidad a nivel municipal o departamental cierto tipo de problemáticas que hasta el momento no se estaban teniendo en cuenta dentro de los indicadores de salud como problema, por ejemplo. Doy un ejemplo. eh, Muchas comunidades rurales que están recibiendo ahora los proyectos de asfaltado, tanto por el corredor bioceánico como por cualquier otro proyecto, están viendo ahora que el tema de la seguridad vial es un punto muy importante que está causando mayor gasto, mayor cantidad de pérdida y de muerte que inclusive las enfermedades infectocontagiosas, porque se mueren muchas más personas jóvenes en edad económicamente activa y muchas familias quedan sin papá, sin mamá, debido a los múltiples accidentes de tránsito. Entonces, a través de un diagnóstico comunitario puede determinarse que ese es un problema que afecta a la comunidad que a lo mejor no se estaba teniendo en cuenta. Y se puede trabajar para poder revertir esa situación. Entonces, ¿cuáles son las principales competencias? Competencia acá en el sentido de cuáles son las capacidades que debería tener una persona que pretenda ser un emprendedor social, ¿sí? Eh, Siempre tener una perspectiva humanista, ¿verdad? Mirar desde los ojos de las personas en la comunidad. Una capacidad de enamorarse del otro en el sentido de respetar su forma de ver las cosas. Capacidad, acá dice, innata de confiar en la otra persona, que es exactamente lo contrario de lo que yo creo que hacen los políticos, porque los políticos realmente si hicieran el trabajo que tienen que hacer serían emprendedores sociales. Pero ¿dónde está el problema? Es que el objetivo, generalmente no digo de todos, pero el objetivo de un político está en subir en la política, no en resolver los problemas de la comunidad. Entonces ahí es donde, además de tener cierta formación, de tener ciertas capacidades adquiridas, es importante que esa persona tenga ese profundo respeto por los integrantes de la comunidad,
por las autoridades de la comunidad, por la historia de la comunidad, por los actores de la comunidad. Si tiene conciencia de eso, esta persona no va a ser capaz de ir a sentarse a escribir un proyecto solito en un escritorio, porque va a saber de que ella tiene o él o ella tienen que sentarse a conversar, discutir, reflexionar y planificar con los sujetos de ese trabajo que se va a hacer. Decíamos también esto, la determinación de tomar riesgos, estar dispuesto a correr cierto tipo de riesgos y poder identificar esos problemas. Y ahí un poco es esto de que nosotros hacemos en las reflexiones de las prácticas, mirar la problemática con la que nos encontramos y identificar cuáles son los tipos de problemas y cuáles podrían ser los abordajes que se pueden dar. Por eso, una problemática que detectamos, por ejemplo, podría ser la participación. Y que nos preguntamos, ¿por qué hay tan poca participación de la comunidad? Traemos esa problemática y reflexionamos. ¿Cuál es el problema por el cual la gente participa muy poco en las reuniones comunitarias? Y ahí empezamos a ver si es un problema de identidad, si es un problema de diferencias personales, si hay algún problema de liderazgo negativo entre las autoridades de la comunidad. Pero es importante reflexionar hasta llegar al caracú de la cuestión, que decimos, hasta dónde está la raíz de ese problema. Entonces, identificar, ponerle nombre y apellido a ese problema para poder abordarlo, porque si nosotros no ponemos un nombre, si no identificamos el tipo de problema al que nos estamos enfrentando, no vamos a poder planificar cuál va a ser la manera de poder trabajar en ese problema. Y como decía también anteriormente, innovar, hacer lo mismo pero de formas distintas, abordar la misma problemática desde otro tipo de formas. Y acá un poco es donde entra a tallar la creatividad de la persona, ¿sí? La creatividad que va a hacer de que se hagan las cosas de forma totalmente distinta. Enfocarse en la creación de valor social y apertura para compartir sus innovaciones sin negar el valor económico. Acá un poco nosotros también tenemos que entender que el factor económico siempre va a jugar un factor preponderante porque es un poco el que genera las condiciones para que se den cierto tipo de trabajo. Y vamos a tener que seguramente sentarnos a planificar y a elaborar presupuestos y a planificar actividades. eh, y a lo mejor no nos va a gustar eso porque generalmente nosotros somos más románticos, no queremos meter tanto el tema económico, pero es necesario para poder planificar, sustentar en el tiempo ese trabajo. Es importante que trabajemos este componente. También anticiparse, para asegurarse que cuenta con financiamiento, lo que decíamos, ¿verdad? No rehuir al componente económico y como líder tener cierto magnetismo, dice yo no varié porque es una presentación que hicieron estas señoras, entonces, esta señora, este señor, entonces no cambié mucho, pero me parece que es un poco esta capacidad de generar interés hacia el tema que se está trabajando. Entonces, un poco ahí está este carisma que caracteriza de cierta manera a los líderes, que lo que hace es despertar un poco el interés de las personas por participar y también despertar el interés de otras instancias, otras instituciones, otras organizaciones para traer ese interés hacia el área que se está queriendo trabajar. Y orientarse hacia los resultados, como no vamos a hablar de resultados económicos, tenemos que ver muy bien cómo desarrollar indicadores de calidad de vida que sí se puedan medir para poder informar los resultados que se obtuvieron, porque este es otro problema que tenemos.
Nos cuesta mucho hacer indicadores de calidad porque lo que sabemos medir muy bien es la cantidad, pero los indicadores de calidad son más complicados de construir porque tienen varias aristas, y entonces hay que analizar y pensar muy bien cómo construir esos indicadores que nos permitan realmente evaluar una actividad que estamos haciendo dentro de una comunidad, que no va a tener que ver exclusivamente con la, digamos, con el dinero, va a tener que ver con la calidad de vida de las personas. Y por último, orientación a soluciones de fondo y no simples paliativos. De acá un poco entra el componente ético. Lo que decíamos, yo como psicólogo voy a entrar a trabajar en una actividad que va a ser para que la empresa venga, saque fotos y diga que hizo la actividad, o realmente voy a hacer de que esa actividad que se va a realizar esté enfocada a las verdaderas necesidades de la comunidad. Este es un dilema ético, porque muchas veces, como decíamos, tenemos que pensar en qué vamos a trabajar, cómo vamos a pagar las cuentas, y de repente si es esa empresa la que nos está contratando, cómo introducimos ese factor humano y social en la lógica mecánica y capitalista de una empresa. Ese es un desafío enorme para un emprendedor social, que me parece que un psicólogo comunitario va a poder hacerlo espectacularmente bien. Ahora tenemos que convencerle a las personas que están en las empresas que contraten psicólogos comunitarios y no psicólogos laborales para el área de responsabilidad social. Entonces, vamos a ver las diferencias entre emprendedurismo empresarial y emprendedurismo social, porque ya hablamos de lo que es el emprendedurismo. Y acá hay una Profe, mezcla como para entender. El primero vendría a ser un emprendedurismo social de Gandhi, ¿verdad? El segundo vendría a ser un emprendedurismo empresarial, Steve Jobs. Y como intermedio, como resultado entre estas ambas dos formas de emprendedurismo, vendría a ser, por ejemplo, Muhammad Yunus, que es un premio Nobel de la Paz que tuvo, voy a comentarles acá un poco, una, una idea de fundar un banco, y ese banco empezó a dar crédito a personas que no tenían ningún tipo de respaldo económico. Entonces, él instaló la idea del microcrédito, ¿sí? Para aquellas personas que no tienen el garante que puede tener una persona que tiene propiedades, una persona que tiene una mayor condición económica. Entonces, justamente ese premio Nobel vino por este concepto que se acuñó desde la idea que él tuvo. Entonces, por un lado, tuvo un emprendimiento empresarial, porque sí está, hay una lógica de ganar dinero, pero está orientado a paliar, no paliar, a mejorar un área que fue postergada por mucho tiempo porque el pobre no es sujeto de crédito porque no tiene nada que, no tiene ningún aval que pueda poner como garantía por el dinero que eventualmente pueda recibir tras un préstamo. Entonces, esto es como un ejemplo para mirar ambas formas, ¿sí? Y acá tenemos otros ejemplos de emprendedurismo social: Banco de Alimentos más grande de América Latina, ¿verdad? Héctor González, y una cooperativa que tiene más de 83.000 empleados, 9.000 alumnos, y donde el 85% de los trabajadores industriales son cooperativos. Y ellos mismos son dueños de la propia cooperativa. Es otro tipo de emprendedurismo social. Acá tenemos algunas instituciones que son muy conocidas, ¿verdad? Y que entran en el concepto de lo que sería el emprendedurismo social. Por ejemplo, ahí tenemos Pastoral de los Niños, Fe y Alegría, Wikipedia, Un Techo para mi País,
¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Eso es para complementar un poco el, alguno de los proyectos, ¿verdad? Basado en las crisis financiera, alimentaria, energética, social y ambiental. Entonces, Grameen Bank, el Banco de los Pobres, ¿qué es lo que hizo? Desarrolló programas de microcrédito que dio, que da préstamo a más de 80 millones de prestatarios. 500 millones de personas son las beneficiadas porque son esas personas, a los prestatarios más sus familias, y también a la par eso financia el funcionamiento de un hospital para el cuidado de los ojos, un programa de alimentación para niños y otro programa de agua potable para aldeas pobres. Y bueno, acá son las historias de cada una de estas empresas de emprendedurismo social, ¿verdad? En Brasil, por ejemplo, la Pastoral del Niño, que está dirigida a muchas millones de familias con situación de vulnerabilidad, prestando apoyo de diferente tipo a niñas, niños, madres, madres solteras, madres adolescentes, antes del parto, durante el parto y después del parto. Y ahí tenemos justamente cuál fue la consecuencia, ¿verdad? Disminución de la mortalidad infantil, materna y disminución de la nutrición. Este es un programa, Enseñar por América, en Estados Unidos, donde los graduados con más altas notas de las universidades más prestigiosas trabajan en escuelas más pobres del país por modestas remuneraciones. Tenemos la cantidad de graduados y de postulantes. Fe y Alegría, que está en más de 20 países, que tiene programas de capacitación en primaria y secundaria. Wikipedia, ustedes conocen, también es eh, una idea de poder formar una enciclopedia libre donde cada aportador, ¿verdad? Cada usuario lo que hace es aportar más conocimiento sobre un tema y esto se ha generado más de 35.000 voluntarios con más de 17 millones de artículos en más de 270 idiomas. Entonces esto también es una empresa eh, nacida no es una empresa que capitaliza dinero, sino que lo que capitaliza es conocimiento. Eh, un techo para mi país, que está presente en 19 países de Latinoamérica, más de 100.000 viviendas en 10 años, más de 500.000 jóvenes voluntarios en toda Latinoamérica. Fundación Claritas en Buenos Aires, miembro de la OEA, que promueve espacios de formación y diálogo para actores del ámbito político, económico y social. Y tenemos algunas cifras también. 2007 se abre la Escuela de Emprendedores Sociales, tiene 32.000 voluntarios y más de 3 millones de personas se benefician con sus actividades. No es el caso de una persona, un famoso Champagne, un actor, ¿verdad? Que ayudó en el terremoto de 12 de enero del 2010 a 230.000 víctimas y más de 1 millón eh, que quedaron sin vivienda, ¿verdad? Creando un campo de capacidad para 50.000 refugiados. A él ayudó a hacer eso. Entonces, el emprendedurismo social es una opción para enfrentar problemas sociales como pobreza, exclusión, vulnerabilidad, problemas de educación, desigualdad, problemas ambientales, entre otros, y tiene que ser abordado desde las políticas públicas. Y este tema del emprendedurismo social tiene que estar incorporado en políticas públicas locales, en los planes de desarrollo de las municipalidades, en los planes de desarrollo departamentales. Y hay que hablar de forma más abierta para poder fomentar la participación de las personas involucradas en los proyectos. Porque muchas veces existen los recursos, muchas veces vienen los facilitadores, vienen los especialistas desde el extranjero,
Y las personas en la comunidad ni siquiera se enteraron de que se va a hacer una actividad en su comunidad. Entonces, fomentar la participación es una de nuestras principales, yo creo que es uno de nuestros principales desafíos. En esto entonces tenemos que trabajar con los medios de difusión para generar esa conciencia desde los medios de difusión, que los medios de difusión tienen esa responsabilidad de crear esa conciencia de la participación también, ya que se necesita cada vez más de actores comprometidos con la ética social, ¿sí? Con el devenir de otras personas como él. La política, bien entendida y ejercida, debería de haber eh, tomado ese desafío. Lastimosamente se pervirtió tanto la política que se convirtió prácticamente en politiquería y lo que hoy se hace es comerciar con la necesidad del prójimo mediante el prebendarismo, en vez de estar apuntando realmente a que haya una solución, un mejoramiento de la calidad de vida de las personas en la comunidad. ¿Por qué formar emprendedores sociales? Algunas cifras. En todo el planeta producimos para alimentar a 13.000 millones de personas y sin embargo hay muchísimos miles de millones que mueren de hambre. Hay una producción exagerada de basura. Hay un desecho de productos alimenticios. Y ni hablar de todo el daño que hacemos a nuestros ecosistemas por producir alimentos. Más de 3.200 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. No son algunos datos, una desigualdad, ¿verdad? Marcada en la distribución de la riqueza, que ha abierto una brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, haciendo prácticamente desaparecer la famosa clase media. Y entre todas las áreas del mundo, América Latina es el campeón en esas desigualdades, en esa mala distribución. Ejemplo, en Paraguay, 2% de la población tiene el 97% de las tierras y el 98% tiene que distribuirse el restito que queda. Entonces, el mensaje de la presentación es dejemos que nuestro corazón, que nuestra razón sea influenciada por nuestro corazón, porque nuestro corazón es el que está siempre escuchando no solamente las necesidades propias, sino es el vínculo que nos va a hacer sensibles a la necesidad de la otra persona y susceptibles a poder escuchar no solo la necesidad, sino la manera diferente de hacer las cosas de las otras personas. Bueno, yo quería terminar un poco acá, porque he hablado prácticamente una hora. Quería escuchar un poco a ustedes, a ver esto dónde se enmarca dentro de lo que es el trabajo del psicólogo comunitario y algunas ideas que por ahí puedan tener, porque tal vez en el foro, yo como trabajo práctico les pida escribir más sobre esto, pero sí que pensemos un poco qué cosas se pueden realizar de forma innovadora en la comunidad, que rompan el statu quo de algunas situaciones crónicas, como la falta de participación, como la exclusión de ciertos sectores, como la criminalización de las protestas, de, la, eh, eh, de situaciones que son realmente injustas. Entonces quisiera escucharlo un poco a ustedes. Lleno ¿Cuál? de No, complejidad y de... ¿Hola? Ay, no sé si se escucha.